Desde que empezamos el colegio, las primeras personas que nos introducen en el mundo de la ciencia son nuestros maestros y seguimos con ellos hasta final de la etapa primaria. Después vienen los profes de secundaria, bachillerato y quizás continuemos con nuestra formación científica en la universidad, pero no siempre es así. De esta forma, las primeras veces que nos acercamos a la ciencia estamos muy influidos por lo que el maestro que nos enseña entiende de la ciencia. Después, esta formación la completamos con un poco de lo que aparece en los medios de comunicación, de la interacción con el cine, con la literatura, y así nos vamos haciendo una idea de lo que sería la actividad científica. Esta idea no siempre está cerca de la realidad. Y se han descrito en la literatura lo que se conocen como visiones deformadas de la actividad científica que tratan de explorar pues, estas desviaciones de lo que es la realidad científica. En la clase de hoy hablaremos de esas visiones deformadas. La primera de ellas es una visión descontextualizada que consiste en tratar a la ciencia como algo ajeno a la sociedad donde se desarrolla, sin que la sociedad influya en ella ni la ciencia en la sociedad. Esta visión simplista también se completa un poco con la idea de que la tecnología es la simple aplicación de la ciencia. Una idea muy extendida en los libros de texto en los que no es difícil encontrar la definición de tecnología como la aplicación del conocimiento científico. En realidad, incluso se culpa a ciencia y tecnología muchas veces del deterioro de la situación del planeta, cuando es conocido que la ciencia ha generado algunos de los problemas que el planeta tiene, pero también son los propios científicos los que proponen esas soluciones. Por ejemplo, los científicos miden el agujero que hay en la capa de ozono, pero ese agujero se ha generado a partir de componentes que otros científicos desarrollaron en su momento, pagados por empresas, para desarrollar unos productos que al final hemos consumido todos. Con lo cual, hablar de culpables en esta situación pues es también un poco caer en esta visión descontextualizada del saber científico, ¿no? Si tomamos en cuenta uno de los ejemplos históricos clásicos, el de Galileo, quien tuvo que enfrentarse a poderes dogmáticos de la época, pues vemos un poco cuáles son estas relaciones entre la ciencia y la sociedad, ¿de acuerdo? Pasa también en casos un poquito más recientes, ¿no? Como podría ser los alimentos transgénicos o el uso de células madres, que sabemos desatan algún tipo de polémica en algunos sectores de la población. La visión individualista y elitista de la actividad científica consiste en presentar a los científicos como genios solitarios, como gente tocada por la varita mágica de la comprensión científica y se pone de manifiesto con una simple búsqueda en alguno de los motores de Internet, en los que si ponemos, por ejemplo, la palabra ciencia más dibujo, nos va a salir una iconografía en la que lo normal es que aparezcan científicos varones que estén solos, que tengan bata blanca, que posiblemente con gafas, el pelo desaliñado, ¿vale? Un estereotipo que lo que hace al final es generar un tipo de discriminación social y sexual también en las aulas que puede llevar a la desmotivación por parte del alumnado. Social porque muchas veces se plantea la falsa idea, ¿no?, de que la ciencia es para unos pocos. El alumno piensa yo no soy bueno en ciencias, hay otros que sí que son buenos en ciencias, cuando en realidad es cuestión de, por supuesto, una formación adecuada, pero también entrenamiento por parte del alumnado. Y sexual porque en muchas ocasiones se muestra a la ciencia como cosas de hombres, tradicionalmente porque se ha invisibilizado el papel de la mujer en la ciencia, lo que se traduce muchas veces en que las chicas escogen menos las materias científicas, ¿no? Entonces, salir al paso de esta visión individualista y elitista
consistiría pues, un poco en intentar huir de todos estos estereotipos. Además, existe la idea de que refuerza esta visión, la idea de que el trabajo técnico es inferior al trabajo intelectual, también de que los científicos trabajan en solitario y no lo hacen en grupo, cuando prácticamente todas las ramas de investigación funcionan mediante grupos bien formados. Relacionada con la visión que acabamos de comentar, esta visión individualista y elitista, está la visión empiro-inductivista, que es la que considera a la observación y la experiencia como pilares básicos de la ciencia. Y es que esta es una idea muy arraigada en los docentes. Parece que la enseñanza de la ciencia por parte de los docentes ha estado un poco apartada de los trabajos prácticos, de lo que se conoce como el laboratorio. Y esta idea queda en el docente como una revolución pendiente, y entonces acabamos por darle más importancia a este trabajo experimental de la que quizás tiene, ¿no? La idea también viene reflejada un poquito en la iconografía de los dibujos que hablábamos antes, ¿no? Si buscamos la palabra science en alguno de los motores de búsqueda de Internet, enseguida nos salen dibujos o fotografías que están relacionadas con material de laboratorio, instrumentación y, en definitiva, cualquier cosa que tenga que ver con la experimentación. También se le da muchas veces un poco de importancia excesiva al azar, ¿no? Parece que los científicos en sus experimentaciones en ocasiones dan como por casualidad con algunos descubrimientos, ¿no? Veas el caso de Fleming, que pasaba por allí y descubrió la penicilina, o de Becquerel, que abrió un cajón y encontró la radiactividad. En realidad puede que el azar juegue cierto papel, pero desde luego que no es un papel principal, ¿no? Se habla más de científicos preparados para dar con el conocimiento a los que el azar quizás ayudó en un determinado momento que por pura suerte, ¿no? La visión rígida, algorítmica e infalible de la ciencia nos muestra un método científico muy estricto, con unos pasos a seguir muy definidos, de tal forma que la ciencia parece reducirse a un solo algoritmo, y que si uno sigue ese algoritmo cuidadosamente con cada uno de los pasos y tomando las decisiones correctas, el producto final que obtiene es ciencia, y nada más lejos de la realidad, ¿no? Al final, si tenemos esa idea de cómo se procede en ciencia, pues quizás estamos obviando toda esa parte creativa o esa parte que tiene de interés de los propios investigadores o interés de la sociedad en subvencionar un tipo de investigaciones u otro, ¿no? Todas estas cosas quedarían un poquito fuera si hacemos, ya digo, o definimos un método científico muy estricto. Realmente parece que todo lo que suena a ciencia es infalible, y los medios de comunicación todavía refuerzan más esta idea. Frases como está científicamente demostrado, dermatológicamente testado, o cuando anuncian productos de nutrición, alimentos funcionales que están enriquecidos con esta u otra vitamina, o nos hablan del colágeno, etcétera. Pues bueno, todo esto parece que es una jerga científica que ayuda a reforzar el producto. La visión aproblemática y ahistórica hace referencia a que en ocasiones suele mostrarse el conocimiento científico como terminado y dogmático. En muchas ocasiones mostramos al alumnado el producto final. El producto final, tras muchísimo tiempo de investigaciones, de desafíos y de grandes crisis que muchas veces se obvian en las clases. Obviando esto, también obviamos cuál es el principio de las investigaciones. Tuvieron todas su origen en un problema, y muchas veces esto no lo valoramos en nuestras clases. Por poner un ejemplo que en muchos libros sí tienen en cuenta, os hablaría del caso de Arquímedes, ¿no? Cuando el
El rey Llenón de Siracusa le encargó a Arquímedes descubrir si la corona que le había fabricado un orfebre era totalmente hecha de oro o que tenía algún tipo de metal para abaratar costes. Arquímedes descubrió esto utilizando relojes de agua y, como todos sabemos, el volumen desalojado por la corona al sumergirse en un fluido. Claro, este es un ejemplo de cómo sí estamos poniendo el foco en lo que fue el problema, ¿vale? Y cómo Arquímedes trató de resolverlo. Además, que estamos contextualizando en un momento histórico esta evolución de los conceptos, ¿no? Además, esta visión problemática ya histórica lo que hace es, como hemos olvidado, mostrar cuáles fueron las dificultades que hubieron en el camino a la hora de realizar las investigaciones que llevaron a los conceptos actuales. Esas dificultades podrían servirnos para entender parte de las dificultades que tiene el alumnado hoy en día en entender esos mismos conceptos. Si bien es verdad que este paralelismo no se da siempre y no de forma estricta, en muchas ocasiones nos puede servir de ayuda. El ejemplo clásico es pensar en cómo entendían la física los aristotélicos. Recordemos que se consideraba que los elementos más pesados caían más deprisa y que lo hacían pues porque el estado natural de los objetos era permanecer en el reposo y, por tanto, a irse hacia el suelo. Hoy en día sabemos que no, claro, esto cambió con la llegada de la cinemática por parte de Galileo y posteriormente por Newton, y se descartó a la fuerza como causante del movimiento, quedando desechada la idea esta de que los cuerpos caen más deprisa por ser más pesados. Bueno, la visión exclusivamente analítica se manifiesta cuando tratamos de contar la ciencia desde un punto de vista muy compartimentalizado, es decir, no damos cuenta de todas las unificaciones que han tenido lugar a lo largo de la historia de la ciencia. La ciencia ha avanzado muchas veces uniendo campos de saber que parecían totalmente diferentes. Si nosotros no mostramos eso en nuestras clases, pues estamos incurriendo en una visión exclusivamente analítica. ¿Por qué? Porque bueno, es verdad que a veces hace falta partir los problemas, analizarlos y hacerlos un poquito más sencillos para tratar de resolverlos, pero en general tenemos que dar una idea de conjunto para acercarnos un poco más a la forma de proceder en ciencia. Ejemplos en el currículum, pues podríamos hablar de la teoría de la unificación entre la electricidad y el magnetismo, fenómenos que durante siglos habían permanecido separados, como eran los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos, son unificados por la teoría electromagnética de Maxwell, que además lo unificó con la óptica, mostrando que en realidad la luz no es más que una onda electromagnética. En nuestro currículum también hablamos sobre la unificación cielos-tierra que tuvo lugar con la teoría de la gravitación universal de Newton. Bueno, pues este tipo de ejemplos que lo que muestran es cómo distintas ramas del saber van uniéndose unas a otras y conformando lo que conocemos hoy en día como ciencia, pues contribuyen a evitar este tipo de visiones. Tampoco vale la pena caer en el opuesto. También estaríamos incurriendo en este tipo de visión si empezáramos contando, por ejemplo, la historia del electromagnetismo desde la teoría de unificación de fenómenos eléctricos y magnéticos, ¿no? No se trata tampoco de eso, así que ni por un lado ni por el otro. La visión acumulativa y de crecimiento lineal es aquella que se da cuando contamos que el saber científico va avanzando de forma lineal, como subiendo los peldaños de una escalera, es decir, conceptos nuevos que sustituyen a viejos y seguimos hacia adelante en un proceso sin muchas dificultades, ¿no? Realmente sabemos que la ciencia tiene en su avance pues grandes crisis, grandes cambios de paradigma y remodelaciones de su estructura
que es como realmente se construye, ¿no? El ejemplo clásico, pues bueno, también sería el que ya hemos comentado, ¿no? Tuvieron que pasar muchísimos años desde la concepción aristotélica del universo a la concepción actual, ¿no? Y entre medias pues hubieron las condenas a Galileo y a Copérnico, hubieron modelos que no estaban ni posicionados en el geocentrismo de Ptolomeo ni en el heliocentrismo de Copérnico, sino que estaban a mitad de camino, y en definitiva no fue un crecimiento lineal, ¿no? Sino más bien a trompicones. Bueno, y con esto despedimos esta sesión en la que hemos tratado de acercarnos a lo que se entiende por actividad científica. No hemos tratado de definir qué es ciencia y qué no lo es, pero sí conocer alguna de las visiones deformadas que la literatura ha descrito para no incurrir en ellas y para dar la formación adecuada a nuestros alumnos. Muchas gracias.